Hola, mi nombre es Javier y voy a presentaros los productos que fabricamos. Nosotros fabricamos sobre todo colectores solares destinados más hacia un uso industrial por las medidas que tienen. Son paneles grandes de 12 metros cuadrados, 7 metros cuadrados. Y son colectores plásticos, de ahí el bajo coste que tienen. Vale, en el caso, por ejemplo, de este tipo de panel, es un panel compuesto por 3 capas. Tenemos una primera capa de policarbonato celular que permite pasar la radiación y nos crea un efecto invernadero en el interior. El panel central, que es por donde circula el agua, que es también transparente, y es dentro de este panel donde se convierte la radiación solar en energía térmica, dentro, ¿vale? Remarco lo de interior porque es dentro donde sucede esto. Y por último tenemos una capa aislante que lo que hace es minimizar las pérdidas caloríficas de nuestro panel. Esto sería un corte del panel que hacemos, por ver con un poquito más de detalle lo que sucede dentro de este tipo de paneles. Imagínense unos paneles transparentes por donde circula el agua, ¿vale? Entonces el agua directamente absorbe y transporta directamente la energía del sol a nuestro punto de destino, ¿vale? Si lo comparamos con otro tipo de paneles, como pueden ser los de plásticos negros, utilizados habitualmente para piscinas, aquí lo que sucede es que el sol nos calienta la parte exterior del plástico y por conducción tiene que pasar a calentar el líquido que circula por el interior. El problema que tienen este tipo de colectores es que la conductividad térmica del plástico es baja, estamos hablando de 1, 2. Bueno, nosotros también somos fabricantes de este tipo de paneles y son muy eficientes trabajando a temperatura ambiente, hasta temperatura ambiente más 10 grados. Para eso son perfectos, bajo coste y unos rendimientos muy buenos en ese rango. Y por último tenemos los colectores con absorbedor de placa metálica, que son los que ustedes están acostumbrados a ver por las cubiertas de los tejados, utilizados para el ACS. Esto es una chapa, el colector es una chapa negra, pintada de negro, y bueno, el sol calienta la chapa, por conducción pasa un tubo que está soldado, y este es su funcionamiento. El problema de estos colectores es que son pesados y son caros. Los materiales que se utilizan para su construcción son chapas de cobre o de aluminio, ¿vale? Mientras que en nuestro colector conseguimos este mismo efecto, porque directamente 1 metro cuadrado de panel solar es 1 metro de energía absorbida y transportada directamente a nuestro punto de consumo, que puede ser un aerotermo, si lo que estamos buscando es calentar aire, como puede ser una deshidratadora, un intercambiador de placas, si lo que quieren es pasar el calor a otro fluido, o un depósito de inercia, si lo que buscamos es almacenar la energía.